Listo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Estamos en esta conferencia del programa Reto a la U. Entonces quiero agradecerles pues a ustedes por asistir. Creo que de todas maneras esta actividad también es importante si ustedes quieren dentro del marco del el compromiso también de la academia en los actuales momentos tan difíciles que estamos viviendo, con un tema, digamos, tan interesante y tan importante como el de hoy, que es justamente el estudio exploratorio sobre la reproducción social del bienestar emocional de jóvenes en colegios de Bogotá, que nos va a presentar el sociólogo Daniel Fernando Muñoz. Me agrada mucho tener a Daniel acá. Yo pues tuve la gran fortuna y honor de dirigir su trabajo de grado, que terminó Daniel el año pasado, que justamente le valió como el mejor trabajo de grado en el 30º concurso de trabajos de grado de la Universidad Nacional de Colombia para la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, bueno, agradecerles, digamos, a los estudiantes y las estudiantes, profesoras, profesores, monitores y monitoras que están aquí del proyecto Reto a la U, también colegas de las investigaciones de las que estamos acá y, bueno, público en general. Les comento un poco y ya le doy la palabra a Daniel. El proyecto Reto a la U es un proyecto de la Secretaría de Educación del Distrito, justamente en la que su propósito es impactar en la población que se conoce comúnmente como los ninis, que son los jóvenes de 15 a 28 años que no están ni estudiando ni trabajando, y en donde damos cursos de primeros semestres de varias carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, bueno, son cursos en fundamento de antropología, en psicología, bueno, fundamento de ciencias sociales. Y un compromiso nuestro es también proponer también una serie de conferencias para cualificar esa oferta académica que brindamos a los estudiantes. Eh, y esta conferencia, pues, como les dije, hace parte de este compromiso, pero también me parece del compromiso justamente con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Y pues también, ¿no? Donde se han juntado varios momentos, el tema de la pandemia, el tema de la salud mental, el tema pues, obviamente, de la educación, cómo eso ha impactado la educación. Y bueno, hoy en día, pues todo el asunto de la juventud, que está también muy asociado a las protestas y movilizaciones, digamos, no la única, pero en donde sí es un actor como muy importante. Entonces, bueno, sin más preámbulos, recordarles, por favor, para las personas beneficiarios, estudiantes del programa Reto a la U, que por favor entonces registren su asistencia aquí en el link que les estamos enviando aquí en el chat. Y bueno, no, sin mayor transición, la idea es que Daniel nos va a presentar su trabajo y ya después abrimos de una manera muy libre, abrimos el paso a las preguntas, a los comentarios. Por el momento, digamos, los asistentes, las asistentes tienen sus micrófonos cerrados, pero ya en el momento dado, pues cuando pidan la palabra, se les puede dar la opción de abrir el micrófono. Entonces, Daniel, muchísimas gracias en serio por aceptar nuestra invitación. También, última cuñita, esta actividad también digamos, la invita el Semillero de Investigación en Sociología de la Educación,
del Departamento de Sociología, que aquí veo algunas estudiantes. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Daniel, muchas gracias. Entonces, tienes la palabra. Listo, profe, gracias por la introducción. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si la están viendo. Sí se ve, Daniel. Listo. Bueno, entonces, como el profe mencionaba, yo soy Daniel Muñoz, sociólogo de la Universidad Nacional, y hoy les vengo a compartir un poco todo lo que significó realizar mi trabajo de tesis, digamos, todo el proceso y los resultados que encontré. Como él ya mencionó, se llama Estudio Exploratorio sobre la reproducción social del bienestar emocional de jóvenes en colegios de Bogotá. Y digamos, para hablar un poco sobre esta problemática en el mundo, podríamos comenzar diciendo que es el segundo trastorno mental más común a nivel mundial, afectando al 3,44% de la población, es decir, a 264 millones de personas. También afecta especialmente a las personas jóvenes. Un estudio en Estados Unidos dice que el 28% de adolescentes sufrirá un episodio de depresión mayor antes de los 19 años. Eh, y aunque la depresión no afecte directamente ninguna función biológica, sí tiene asociada un riesgo de mortalidad, porque el suicidio está muy relacionado a la depresión, más cuando se sufre una depresión mayor. Entonces, vemos también que el suicidio está afectando muy fuertemente a las personas jóvenes y está creciendo constantemente en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos desde el 2007. Em, en cuanto a Colombia, ¿cómo está Colombia en este asunto? También vemos que las personas que se atienden por depresión leve en los sistemas de salud han duplicado desde el 2009 hasta el 2014 de 17.000 personas a 38.000, y la depresión grave se ha cuadruplicado de 4.000 a 20.000. De nuevo, el suicidio afecta especialmente a las personas jóvenes, ya que eh, el grupo poblacional de 18 a 19 años es quienes tienen una mayor tasa de suicidio en toda la población. Y si nos preguntamos cómo está el problema en colegios, también encontramos una fuerte presencia de la depresión. Estos son algunos estudios que han mostrado, por ejemplo, entre los estudios con mayor prevalencia de depresión, está uno hecho en los colegios de Manizales, donde mostraron que el 38% de los estudiantes tenía depresión. En este estudio se agregó, se tuvieron en cuenta los casos de depresión leve, por eso digamos que el porcentaje es tan alto. El siguiente estudio realizado en Medellín muestra un 25% de prevalencia entre los estudiantes. Aquí no se tuvo en cuenta la depresión leve, perdón. Entonces por eso baja un poquito, pero como vemos, igual siempre la depresión es un problema presente en los colegios, aunque dependiendo de los instrumentos con que se mida y el tiempo en el que se mida, pues varía un poco. Listo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de mi investigación? El objetivo fue entender el efecto que tienen el origen y las condiciones sociales en el bienestar emocional de los y las estudiantes en los colegios de Bogotá. Esto que puede parecer un poco difícil de entender, en realidad es muy fácil, porque lo que simplemente me preguntaba era ver si las condiciones sociales tenían algún efecto en el bienestar emocional de las personas. Entonces de ahí se desprenden los objetivos específicos. Primero tenía que encontrar una manera de medir el bienestar emocional de las personas, de los estudiantes y las estudiantes, encontrar una manera de medir sus condiciones sociales, ver si había alguna relación entre estos elementos, y si había alguna relación, dar quizás al finalizar, como unas opiniones sobre cómo mejorar el problema. También este estudio es relevante porque en realidad las causas de la depresión es algo sobre lo que todavía se tiene debate, inclusive dentro de la psicología. Se sabe que hay elementos que aumentan el riesgo a la aparición de depresión, pero riesgo no es igual a causa,
y que unas variables estén asociadas no significa que sean la causa de la depresión. Tampoco, les recuerdo que yo comencé a hacer este trabajo en 2020, justo al inicio de la pandemia, y tampoco ha habido muchos estudios en relación a los efectos que ha tenido la pandemia en la población joven y en su bienestar emocional. Y también yo estaba preocupado por la gran cantidad y la gran proporción de personas jóvenes, de niños y niñas que ven su bienestar emocional tan afectado que el suicidio se vuelve una opción. Entonces, mi interés, aunque no pueda ayudarlos en el corto plazo, en el largo plazo es como mejorar las condiciones de vida de estos estudiantes. Listo, entonces antes de comenzar cualquier investigación es importante tener presente lo que otras personas han estudiado sobre el tema. Yo comencé investigando lo que se había dicho desde la sociología acerca de la escuela y el colegio, el sistema educativo, y la primera persona, digamos, el primer referente fue Pierre Bourdieu, quien es un sociólogo francés que en 1970, em, disculpe un momento, en 1970 publicó el libro La reproducción, en donde analizaba el sistema educativo y cómo éste se encarga de reproducir las diferencias sociales. Él llegó a la conclusión de que había una relación muy fuerte entre la clase social y el desempeño académico, de forma que los hijos de clase baja tenían peor desempeño académico, o sea, peores calificaciones, y era menos probable que llegaran a niveles más altos de la educación, comparados con hijos de la clase alta. Todo lo que voy a decir, también digo, es una simplificación de las teorías y la simplificación de los resultados que he encontrado. Bueno, también entonces dijo que hay una traducción entre la jerarquía social que trae el estudiante, por ejemplo, la jerarquía, digamos, en términos de capital económico de sus padres y capital cultural de sus padres, y que esa jerarquía se traduce a la jerarquía escolar, es decir, a las calificaciones. Por eso, y esto sucede básicamente, digamos, porque los hijos de clase baja tienen menos acceso a recursos culturales y económicos, tienen menos tiempo libre, tienen más preocupaciones, quizás sus padres estén menos dispuestos a guiarlos de una buena manera a través de sus actividades académicas, todo lo contrario con los hijos de clase alta que tienen mayores recursos económicos y culturales, tiempo libre para estudiar, quizás sus padres como también hayan estudiado y tengan mayor experiencia en las labores académicas. Por todo esto, Bourdieu concluye que no existe la movilidad social por la escuela, o sea, que es un mito más bien. Sí hay personas que logran a través del estudio eh, mejorar sus condiciones sociales y, digamos, pasar de clase social, por decirlo así, pero dice que son muy pocos y que la mayoría en realidad simplemente reproduce las condiciones sociales de origen. Además, dice que esas pocas personas que logran la movilidad social a través de la escuela eh, son en quienes las escuelas, bueno, la sociedad dice, si esas personas lograron, digamos, el éxito a través del colegio y del estudio, todos podemos hacerlo, cuando en realidad están negando las condiciones diferentes sociales que todas las personas tenemos. En cuanto a la parte emocional, Bourdieu dice que el aprendizaje siempre se hace desde sanciones y recompensas emocionales. Siempre aprendemos nuestro medio social a través de la emoción. Y un concepto que quiero que tengan en presente porque será más adelante importante es el concepto de capital simbólico, que es aquellos elementos que nos diferencian de otras personas y nos dan un lugar en la jerarquía social o en diferentes jerarquías sociales. Un ejemplo de capital simbólico es, por ejemplo, el capital económico, pues es el ejemplo como más fácil de asimilar, pero también el capital cultural, que se ve, por ejemplo, en los estudios que tenemos o en el conocimiento que tenemos. También vi al sociólogo francés Foucault sobre lo que hablaba del gobierno disciplinario. Él decía, el gobierno disciplinario es el que está principalmente en escuelas, en el ejército y en cárceles. Él decía que este gobierno disciplinario, que es una forma de controlar a los individuos a través de la vigilancia y la coacción de las pequeñas conductas, utiliza un sistema penal que sanciona las conductas anormales y recompensa las conductas deseadas,
para poder encauzar, digamos, el comportamiento de los estudiantes en este caso. Dice que tomando cuenta de las conductas deseadas y las conductas anormales se puede jerarquizar, es decir, dar una nota a los estudiantes y jerarquizarlos en cierta medida. Y una vez se tiene esa jerarquización, que serían las notas, subir o bajar el estudiante dentro de la jerarquía puede ser también una sanción o una recompensa. Al inicio de los sistemas disciplinarios de la escuela, la psicología surgió como una forma de controlar a aquellas personas que no eran controlables por la disciplina. Entonces también es interesante preguntarnos si la psicología sigue teniendo ese papel en las escuelas actuales o no. También Foucault habló sobre el gobierno neoliberal, que es ya, digamos, la forma de control más generalizada en la sociedad, no solo, digamos, en las instituciones como colegios y eso, sino en general. Y dice que el gobierno neoliberal surgió cuando el pensamiento liberal se hizo hegemónico. El pensamiento liberal es tratar de cuantificarlo todo, todos los aspectos de la vida y tratar de pensarlo todo a través del cálculo monetario. Y ese cálculo monetario llega inclusive a nosotros y a nosotras como personas. Y surge el concepto de capital humano, es decir, nosotros tenemos y nosotras tenemos un valor inmanente, valor que se puede, como cualquier capital, aumentar. Por ejemplo, si tenemos diferentes titulaciones, es posible que nuestro valor aumente o bueno, por ejemplo, si tenemos mejor salud o cosas así. En este sentido, nos convertimos en empresarios de nosotros mismos, porque ahora es nuestra responsabilidad el valor y el éxito que tenemos, por ejemplo, en el trabajo. Ya no hay un jefe que esté constantemente diciéndonos qué hacer, sino ahora las personas son las que se esfuerzan por tener una mejor productividad para poder ganar más dinero, por ejemplo. Esto también, cuando sucede esto, entonces ya se niegan las condiciones sociales y se responsabilice totalmente al individuo por su éxito o su fracaso. Y esto también pasa con el bienestar emocional, que como veremos más adelante, se está negando todas las condiciones sociales que afectan el bienestar emocional y se responsabiliza completamente al individuo de su éxito o fracaso en este sentido. En cuanto a la parte emocional, tomé al sociólogo Bericat, Eduardo Bericat, creo que se llama, es un sociólogo español quien en el 2018 publicó un libro llamado Estratificación de la felicidad, en el que se preguntaba si también había una relación entre la estructura social y el bienestar emocional. Encontró, uno de los resultados de su investigación fue que entre más exclusión había, peor bienestar tenían las personas, y encontró una gran brecha entre el bienestar emocional de hombres y mujeres y entre el bienestar emocional de pobres y ricos, pero también, digamos, otros grupos sociales excluidos como inmigrantes o personas mayores también tenían bienestar emocional un poco peor. Entonces eso lo llevó a dar como un discurso en contra de los discursos de autoayuda, pues él dice que los discursos de autoayuda no están respondiendo a la realidad de cómo se está estructurando el bienestar emocional en la sociedad. Ya les voy a contar por qué. Lo primero que él hizo fue definir lo que era bienestar emocional y por qué el bienestar emocional dependía de nuestros contextos sociales. Como vemos, menciona que el bienestar emocional depende de nuestro estatus, que que se puede ver, digamos, cuando recibimos respeto, cariño, amor, reconocimiento. eh, Se dice que se ve que una persona tiene como más estatus y eso se alcanza a ver digamos, si no tiene estatus, va a tener mayor depresión y soledad. También la situación. La situación se refiere a las condiciones de vida. Por ejemplo, si tenemos una buena casa o la capacidad que tenemos para alimentarnos, todo eso se refiere a la dimensión de la situación y se ve en el disfrute y la felicidad que sentimos. En cuanto a la persona, se refiere a la fortaleza, la resiliencia
y a los valores que cada uno y cada una tenemos, y se ven en el optimismo y el orgullo. Y en cuanto al poder, se ve en los recursos que tenemos para afrontar las relaciones sociales y la capacidad de controlar esas relaciones sociales. Si una persona tiene poder, se nota tranquila y con energía. Entonces, él tomando esas emociones y sentimientos, depresión, soledad, disfrute, felicidad, todas estas, él construyó un indicador llamado índice de bienestar socioemocional, eh, con el cual quería medir el bienestar emocional de las personas. Cuando lo construyó, tomó, digamos, hizo un estudio, o sea, hizo la medida del bienestar emocional para toda la población española a través de una muestra y descubrió las grandes brechas en bienestar emocional que les conté ahorita. Eso lo llevó a construir la teoría sociológica de la infelicidad, diciendo que la infelicidad depende de la falta de dinero, de la falta de respeto y la falta de sentido. Además, sobre los discursos de autoayuda, dice que el optimismo individualista, que en algunos contextos vitales puede funcionar como motivo de orgullo y soporte personal, opera socialmente como discurso o ideología que legitima el sufrimiento de muchos, atribuyéndolo injustamente a su incapacidad personal. Listo, digamos que esos fueron como las teorías sociológicas grandes en las que me apoyé, pero también hice como una revisión sobre lo que se había dicho en psicología sobre la depresión y los elementos sociales de la depresión. Lo primero fue establecer, pues como yo soy sociólogo, es establecer qué relación había entre el bienestar emocional, de concepto construido por Eduardo Bericat, y la depresión. Y vemos, pues me di cuenta que en realidad son conceptos muy similares y de hecho si comparamos el, los sentimientos para medir el bienestar emocional con el manual de diagnóstico de la depresión, se comparte la mayoría. La diferencia es que la depresión solo se encarga de mirar como el espectro negativo del bienestar emocional. Esto es, digamos, es un debate mucho más largo, pero para la exposición, pues invito simplemente a pensar a la depresión como la parte negativa del bienestar emocional. Listo. Entonces, lo primero fue que, como mencioné antes, las causas de la depresión nunca han estado del todo claras. En 1960, cuando se hizo popular el uso de antidepresivos, se creyó que la depresión era causada por un desorden químico en el cerebro, ya que si yo doy una droga y los síntomas de la depresión desaparecen, pues cualquiera pensaría que la depresión es causada por un desequilibrio en el cerebro, pero controlar los síntomas no es igual que controlar las causas. Y cuando se dejaba de tomar, si no se hacía, digamos, el tratamiento psicológico adecuado y simplemente se daba la medicación, y cuando se dejaba de dar la medicación, pues simplemente los síntomas volvían a aparecer. Entonces las causas de la depresión no estaban tan asociadas a, a desórdenes químicos como se creía. En la parte genética, vemos que sí hay cierto riesgo de que aparezca depresión, pero el riesgo no es tan alto. En cambio, se ve un gran hueco al momento de identificar las causas por parte de los estudios genéticos. Estos estudios, por ejemplo, y todos los estudios basados en biología no pueden dar una razón de por qué en general las mujeres tienen mayores tasas de depresión. Digamos, esto es algo sistemático en todas las sociedades occidentales. Allí donde se mide depresión entre hombres y mujeres, suelen las mujeres tener mayores niveles de depresión. Em, bueno, entonces, en cuanto a la depresión en adolescentes, bueno, se encuentra em, algunos elementos que pueden aumentar el riesgo de depresión. Es la autoconcepción del rendimiento académico, la percepción de cumplir las expectativas de los padres, que trae ansiedad, la baja autoestima, la desesperanza, la angustia, la frustración.
Y todo eso es relacionado con la dificultad de establecer lazos afectivos significativos y de responder a las demandas sociales. En cuanto a, en cuanto a la población de Colombia, también se hizo un estudio llamado Situación de Salud Mental del Adolescente, Estudio Nacional sobre la Salud Mental en Colombia, publicado en 2010, y se descubrió que los niveles de depresión crecen constantemente desde los 13 a los 17 años. En ese estudio apareció que el 7,6% de los adolescentes tenía depresión. De nuevo, las mujeres tenían un mayor porcentaje, 9,2%, y los hombres 4,9%. Mm, en cuanto a los colegios, como ya mencionamos, hay una prevalencia relativa al 30%, o sea, perdón, cercana al 30%. De nuevo, las mujeres, las estudiantes tuvieron mayores índices, también las personas que habían sufrido bullying. Tener amigos y una buena red de apoyo fue uno de los elementos que disminuyó el índice de depresión. Y las personas de décimo y once, los estudiantes de décimo y once son quienes tienen mayores porcentajes de depresión. Entonces vamos a pasar. Listo. Teniendo todo lo que les he contado en mente, ya era hora de construir el diseño metodológico de cómo desde mi trabajo iba a resolver el objetivo, que lo recuerdo, era ver cómo las condiciones sociales afectaban el bienestar emocional de los y las estudiantes. Opté por utilizar una encuesta, que es una técnica cuantitativa porque me permite cubrir a un mayor número de personas, identificar tendencias y cosas en común, pero también en hacer entrevistas, porque las entrevistas permiten ahondar en la experiencia de los y las estudiantes y preguntar sobre sus sentimientos y emociones. Hay que decir que mi estudio no es representativo de la sociedad en general ni de los colegios de Bogotá, porque fue imposible construir una muestra representativa. Primero, porque eso supondría cubrir una mayor cantidad de colegios y escogerlos de manera aleatoria, pero ese fue uno de los principales problemas que encontré. Yo comencé a, a contactar con los colegios en el segundo semestre de 2020, cuando todavía los colegios estaban cerrados y digamos las cuarentenas por la pandemia estaban todavía muy, muy frecuentes. Entonces fue muy difícil hacer el contacto con colegios y lograr que me permitieran hacer, digamos, la encuesta y las entrevistas que necesitaba. Aún así, la validez de mi estudio se, se soporta en la rigurosidad con que se realizó los métodos y la coherencia con el estado del arte y el marco teórico. También quiero recalcar la importancia de articular las dos metodologías, lo cuantitativo y lo cualitativo, porque, por ejemplo, algunos estudiantes se vieron, digamos, muy confiados en contarme sobre cómo se sentían en las entrevistas y otros no tanto, pero los que no se sentían tan confiados, digamos, en la encuesta, que podían responderlas, digamos, desde su casa y escribiendo, algunos también me expresaron cosas que sentían de una mejor manera. Entonces, ahí está la importancia como de cubrir la parte cuantitativa y cualitativa. También quiero recalcar el papel de las emociones del investigador en el proceso investigativo, por lo menos en ciencias sociales y específicamente en el tema que nos concierne en este momento, porque era a través de la empatía como yo podía saber cuáles situaciones habían sido más significativas para los estudiantes cuando me estaban contando sobre su vida y cuáles no eran tan significativas. Por eso quizás en este estudio haya una mayor relevancia de los elementos que afectan el bienestar emocional, porque digamos, fueron los relatos que más me afectaron, fueron cuando hablaban de cosas negativas. En cuanto a la muestra, al final me tocó preguntar entre conocidos
quién conocía algún profesor o profesora que me ayudara, digamos, a establecer el contacto con colegios y al realizar el estudio. Y al final encontré 2 colegios públicos y 2 colegios privados que decidieron ayudarme para un total de 195 personas incluidas en el estudio, en la encuesta. De esas 195 entrevisté a 26 personas de décimo y once. Las encuestas sí se realizaron a noveno, décimo y once, porque como vimos en el estado del arte, son quienes tienen mayores índices de depresión. Listo, ¿cómo era la encuesta más o menos? Tenía 88 preguntas, estaba de manera virtual para que los estudiantes, pues por esto de las cuarentenas, pudieran realizarlas desde su casa, desde el celular o el computador, y duraba aproximadamente 18 minutos. En la encuesta medí el bienestar emocional con el índice de bienestar socioemocional que ya les conté, medí la probabilidad y gravedad de la depresión con la escala de depresión para adolescentes de Kocher, que está diseñada para ser autodiligenciada y solo tiene 6 elementos, entonces es muy fácil para que ellos y ellas la puedan responder. Además, medí las condiciones sociales. Esto lo hice. Aquí hay que decir que siempre que uno utiliza métodos cuantitativos, ahí toca operacionalizar los conceptos grandes y en eso siempre hay una simplificación de, digamos, de los fenómenos sociales. Eh, Porque, digamos, cómo se puede medir la clase social es algo muy difícil. Yo lo operacionalicé a través del estrato social, el nivel educativo de los padres y su salario y su ocupación. Y aparte también medí algunas condiciones psicosociales, como por ejemplo el desempeño académico, la relación con los profesores, las expectativas de futuro, las condiciones de la vivienda, el consumo de sustancias psicoactivas, la relación con amigos, y algunos hechos victimizantes como bullying, discriminación, acoso, violencia intrafamiliar, autolesión, intentos de suicidio y abuso sexual. Eh, Esto en general. Ahorita más tarde les voy a pasar, digamos, un link para que si quieren consultar el archivo original y el texto original de la tesis, lo puedan hacer porque ahí aparece toda la encuesta, la entrevista y bueno, todo está mucho mejor explicado. En cuanto a las entrevistas, como les dije, entrevisté a 26 estudiantes con una duración aproximada de 45 minutos, 8 hombres, 18 mujeres. A mí me interesaba mucho que en el relato se pudieran ver aquellos elementos emocionales y sentimentales más a profundidad, y las últimas 10 entrevistas se hicieron con especial hincapié en la dimensión de género. Estas entrevistas fueron realizadas por Natalia Muñoz y de hecho hablábamos con mi compañera que la dimensión de género, aún queda mucho por hablar sobre el género y el bienestar emocional. En mi tesis lo único que hice fue como ver las grandes generalidades en relación al género y al bienestar emocional. Listos. Bueno, entonces, estas fueron las personas que hicieron parte del estudio. Como ven, hubo 67 hombres y 128 mujeres. Esta mayor presencia de mujeres no fue que yo lo haya elegido, sino que en todo momento se les dijo a los estudiantes y a las estudiantes que la participación en el estudio era voluntaria y simplemente más mujeres decidieron participar en el estudio, quizás porque el tema les haya parecido más interesante, pues igual no, no sabemos exactamente por qué fue. Eh, Hubo mayor participación en grado décimo, la edad más común fueron 16 años y el estrato más común fue estrato 3, pero también hubo mucha gente de estrato 2. Y esta es una de las falencias también del estudio, que como no pude tener un mayor rango de colegios, el estrato bajo como el 1 quedó muy poco representado y estratos superiores al 3 también quedaron muy poco representados. Pero bueno, eso quedará para otra investigación. El 89% de las personas que respondió, que hizo parte de la investigación, nacieron en Bogotá, el 93% no se reconoce dentro de ninguna identidad étnica y el 81% se reconoce como heterosexual.
Listo, antes de hablarles sobre los resultados y qué encontré, cabría recalcar de los instrumentos que utilicé para medir estas variables. El bienestar emocional, como lo conté, fue con el IPSE, con el índice de bienestar socioemocional. Ese indicador nos da una medida de -15 hasta 15. La media en mi muestra fue de 1,9 y el indicador puede agrupar a la gente en 5 categorías: felices, contentos, satisfechos, no satisfechos, sino felices. Tengo que decir que yo, o sea, eso lo construyó Eduardo Bericat, pero yo estoy en contra, digamos, de las etiquetas que se le dan, pues porque es muy difícil em, definir lo que es la felicidad y por un indicador decir qué personas son felices y personas no son felices. Entonces, quisiera que pensáramos más en esto como un indicador de bienestar emocional, que es lo que realmente es, y estas etiquetas son solo eso, digamos, etiquetas para entender un poco en dónde se encuentran las personas en relación a su índice de bienestar emocional. Y por otro lado, la escala de depresión para adolescentes da una medida de 0 a 18 y el investigador que lo construyó dice que puntajes superiores a 6 mm, son personas que posiblemente estén deprimidas, pero dice que su instrumento no diagnostica la depresión, que para diagnosticar la depresión se necesita de un o una profesional que lo haga. Y esto fue uno de los primeros resultados que saltó a la vista, porque la media en este indicador de la muestra que tomé fue 5,6, muy cercana, digamos, al umbral de los que ya estarían posiblemente deprimidos. Si tomamos el punto de corte que da el investigador que construyó el índice, en mi muestra el 43% de la población estaría posiblemente deprimida. Esto es un porcentaje muy alto y de hecho en 2015 se hizo un estudio con la población escolar de Bogotá con exactamente el mismo instrumento y salió que el 22,5% de los estudiantes y las estudiantes estaban posiblemente deprimidos. Entonces, esto es una diferencia del doble. Em, por eso también yo construí la categoría de riesgo de depresión, que son los resultados superiores o iguales a 8 en esta escala, porque digamos que el indicador de superiores o iguales a 6, como era una gran cantidad de gente, no me permitía como identificar esas pequeñas particularidades cuando se relaciona con otras variables. Eh, una hipótesis que yo tengo de por qué este indicador de depresión fue tan alto es por, claro, la pandemia y como veremos, digamos, eso afectó mucho la sociabilización de los estudiantes y las estudiantes, eh, digamos que los aisló, y, pero los controles disciplinarios y la carga académica siguió igual. Entonces, tenemos mucha exigencia académica por un lado, pero ya no tenemos sociabilización con amigos y amigas, que era una de las cosas que más disfrutan los estudiantes de su colegio. Listo. En cuanto a resultados, la primera categoría que resultó, categoría social, que resultó tener mayores disparidades en cuanto a bienestar emocional fue la categoría de género, ya que como lo demostró el estado del arte, las mujeres tienen un bienestar emocional en promedio peor que el bienestar emocional de los hombres. Eh, Dentro de las categorías que les hablaba, el 22,7% de las mujeres serían no felices, o sea, no estarían felices, mientras que solo el 13,4% de los hombres no estaría felices. Esto, si vemos la categoría totalmente opuesta, digamos, los que tienen mejor bienestar emocional, que tienen la etiqueta de personas felices, en esa categoría solo está el 17,2% de las mujeres y en cambio está el 25,4% de hombres. Mm, también, eh, también se encontraron valores muy altos para la escala de depresión. Como vemos, el promedio de las mujeres tuvo un resultado de 6,1. Entonces, en promedio, las mujeres
estarían posiblemente deprimidas y de hecho el 51% de las mujeres supera los puntajes de 6. Entonces, según la construcción original del indicador, el 51% de las mujeres estaría posiblemente deprimida y necesitaría la evaluación de un profesional para ver si esto es verdad. Cosa muy diferente con los hombres, que aunque también es alto, tengo que decirlo, digamos, en relación a otros estudios anteriormente hechos, se nota la brecha en el bienestar emocional, pues solo el 28% de hombres superó el puntaje de 6. Esto lo vemos si nos fijamos en esta tabla. También hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en términos de autolesión, el 44% de las mujeres dijo haberse autolesionado alguna vez en su vida, mientras que el 34,3% de los hombres lo dijo. De nuevo, este porcentaje es muy alto en hombres y mujeres comparado con estudios anteriores en Colombia y en la misma población. Es muy, muy alto. Pero de nuevo existe una brecha entre hombres y mujeres y las mujeres, digamos, estarían más hacia peores resultados en estos indicadores. En cuanto al intento de suicidio, también son porcentajes muy altos para hombres y mujeres, o sea, porcentaje muy alto en promedio, y las mujeres de nuevo, 23% ha dicho que alguna vez en su vida se ha intentado suicidar, lo cual es un porcentaje muy alto, y en el caso de los hombres, 17,9%. En la violencia intrafamiliar sí cambia porque los hombres son los que han sufrido o han reportado sufrir más violencia intrafamiliar que en comparación con las mujeres. Y en abuso sexual, ningún hombre de los 195 dijo haber sido abusado sexual, mientras que si hubieron mujeres que dijeron ser abusadas sexualmente. En términos de acoso sin contacto, o sea, insinuaciones sexuales, peticiones, gestos o comentarios que no fueron deseados, las mujeres reportan un mayor índice de acoso. Y también ante la pregunta de si alguna vez te has sentido menospreciado por tu género, el 50% de las mujeres dijo que alguna vez había sentido menosprecio por su género. En cambio, solo el 25,8% de los hombres lo dijo. Igual son porcentajes muy altos em, para los dos. Un problema que vimos también específicamente diferenciado por género es la cuestión de la apariencia física y todo el problema que significa esto. Por ejemplo, quiero en este momento citar una estudiante de 15 años. Esto es un caso límite, pues lo voy a leer y ya les explico. Ella dice, la última vez que intenté acabar con mi vida fue porque me sentí mal con mi físico y pensé que la solución era esa. Vomito muy seguido para bajar de peso y creo que eso ha funcionado. El año pasado un chico me hizo sentir tan mal al punto de que después de llegar del colegio tomé Clorox. Cierro cita. Esto es un caso límite, definitivamente no siempre que una mujer se siente mal por su físico va a llegar a este punto de atentar contra su vida, pero esto es solo una ilustración, digamos, del constante preocupación y la presión que sienten sobre todo las mujeres en torno a su apariencia física, que también pasa en hombres, pero, pero es menos frecuente. En hombres, digamos, se da más, por ejemplo, el bullying se da más relacionado a cuando se apartan de la idea de masculinidad hegemónica, como lo voy a decir más adelante. Bueno, entonces, por ahora termino la parte de género, aunque hay que decir que género es una dimensión transversal que atraviesa, digamos, por ejemplo, clase social, que ya lo vamos a ver, y en realidad aquí en la exposición solo estoy dando como los resultados más relevantes o más impactantes. Listo, entonces clase social. Como lo dije ahorita, la operacionalicé a través del salario de los padres, su nivel educativo y un concepto que es clase social percibida. En cuanto a la clase social por ingreso de los padres, vemos que las personas cuyos hogares tienen un ingreso menor o igual al salario mínimo tienen un peor bienestar emocional
y mayor riesgo de depresión que las personas cuyos hogares tienen un ingreso de 3 salarios mínimos aproximadamente. Eh, el cuadrito de abajo se refiere a la pregunta, preguntamos si se siente con los ingresos, le alcanza para vivir cómodamente, solo le alcanza para vivir, tiene dificultades o tiene muchas dificultades para vivir. Las personas que respondieron que con sus ingresos viven cómodamente tienen 22,6% riesgo de depresión y como vemos, el riesgo de depresión va aumentando conforme las dificultades por el dinero se van aumentando también. Eh, Listo, esto sería en relación al capital económico, pero también, como vimos ahorita, como proponía Pierre Bourdieu, también existe algo llamado capital cultural. Esto lo medí a través del nivel educativo de los padres y de nuevo también encontramos grandes brechas en el bienestar emocional por el nivel educativo de los padres. Como verán, en el primer cuadro aparecen las personas cuyo padre tiene nivel técnico en educación y vemos que comparados con las personas que tienen padres con nivel educativo profesional, se ve una reducción grande en el bienestar emocional y en el riesgo de depresión se ve un aumento para las personas que tienen padres con nivel técnico. Y este fenómeno también ocurre en las calificaciones. Les quiero recordar que Bourdieu dijo que era más fácil para las personas cuyos padres ya tenían niveles educativos altos tener mejores calificaciones en el colegio. Y por lo menos en mi estudio también salió eso. Vemos que el promedio de calificaciones y el promedio en matemáticas, que fue de las materias el que más se diferenció, va subiendo conforme la educación de los padres va aumentando también. Em, Listo. Entonces aquí ya comenzamos a ver que existe una relación entre la clase social, entendida, operacionalizada en este caso como capital económico y capital cultural heredado de los padres, y el bienestar emocional. De manera que entre mejor posición social se tenga, mejor bienestar emocional se tiene. Y entre peor posición social se tenga, peor bienestar emocional se tiene. En cuanto, qué pena, clase social y género fueron los principales principios de diferenciación que encontramos. Eso no quiere decir que el género y la clase social sean las causas de la depresión, sino son como las categorías sociales que afectan en mayor medida la aparición de depresión, o sea, están en mayor medida asociadas con la aparición de la depresión. Y hay que recordar que en realidad las causas siempre son, digamos, la interrelación de todos estos elementos sociales y algunos elementos que faltan por decir. Por ejemplo, en el caso del colegio. Eh, en el colegio encontramos primero que la relación con los profesores, entre profesores y estudiantes, es muy importante para el bienestar emocional. Si se tiene una mala relación con el profesor o la profesora, se tiene un se tiene un bienestar emocional más bajo y una probabilidad de depresión mucho mayor. Y si se tiene una buena relación, todo lo contrario, se tiene un buen bienestar emocional y una menor probabilidad, riesgo de depresión. También lugar de estudio se refiere a la calidad del lugar de estudio que tienen las personas en su casa. Digamos, si tienen un lugar callado y tranquilo para poder hacer sus actividades académicas. También vimos una relación. Entre peor sea el lugar de estudio en la casa, peor también va a ser el bienestar emocional. Y en cuanto al tiempo que se tiene para estudiar, también hay una relación. Entre menor tiempo se tenga para estudiar, eh, peor va a ser el bienestar emocional. Como les contaba, vimos que la disciplina, por lo menos en los colegios que yo estudié, las sesiones y las clases se mantuvieron virtualmente a través principalmente de cámara y de sesiones en vivo, porque yo sé que algunos colegios no pudieron hacer eso y les tocó hacer sesiones asincrónicas, es decir, les mandaban como guías a los estudiantes para que respondieran y después los estudiantes hacían la tarea de forma individual y las mandaban. Pero en los colegios que yo estudié, todos tenían ese componente de clase virtual.
y por lo menos en la clase virtual la disciplina continúa, pero lo que se pierde, o sea, el control disciplinar continúa y la presión académica, pero lo que se pierde es la posibilidad de socializar con otros compañeros y compañeras y socializar y hacer lazos afectivos con el profesor, lo cual perjudica mucho el bienestar emocional. También las personas que sienten gran dificultad de entender eh, el tema y las clases tienen peor bienestar emocional, como también las personas que creen que el colegio es poco útil también tienen peor bienestar emocional. Algo interesante que encontré fue que no existe una relación entre el bienestar emocional y querer volver al colegio. Solo aproximadamente como el 5% de las personas dijo que no extrañaba para nada el colegio. El 10%, otro 10% dijo que lo extrañaba muy poco y el resto de personas y estudiantes decían que extrañaban demasiado el colegio. Es decir, que aunque hubieran tenido malas experiencias en el colegio, es muy sistemático que los estudiantes quieren volver a tener clases presenciales. Listo. En cuanto a la familia, también, como ya no se podía salir tanto de la casa ni compartir con los compañeros y las compañeras en el colegio, la familia resultó ser un elemento muy importante en el bienestar emocional de los jóvenes. Eh, Algo interesante en caracterización es que el 43% de las personas que entrevisté no vive con el padre y solo el 9,2% de las personas no vive con su madre. Y la ausencia de padre tiene un gran efecto en el bienestar emocional. Como vemos en la tablita, en la primera tabla de la izquierda abajo, las personas que no viven con el padre tienen un bienestar emocional peor y un mayor riesgo de depresión. Y ahora, como vemos en la tabla de la derecha, el apoyo que uno percibe de la familia es muy importante, ya que si uno no percibe apoyo, se tiene un peor bienestar emocional y un mayor riesgo de depresión, pero también el ambiente familiar, digamos, la cantidad de peleas que haya y todo eso, es muy importante y como vemos, las personas que consideran que en su casa nunca hay un buen ambiente familiar, de las personas que dijeron que nunca había un buen ambiente familiar, el 100% sobrepasó la escala de Kocher, sobrepasó la medida de 8, es decir, es muy riesgoso y muy probable que tengan depresión. Eh, Listo. También se vio, en términos de la familia, también se vio una sobrecarga de las tareas domésticas hacia las mujeres. Y hay una gran relación en la sobrecarga de tareas domésticas a estudiantes, a jóvenes y impactos en su bienestar emocional. En cuanto a la relación con pares, que fue lo que más se afectó en, en la pandemia. Las personas que creen que han sido víctimas de bullying tienen peores resultados en el bienestar emocional y mayores riesgos de depresión. Eh, pero en este caso, el acoso escolar se diferencia un poco en su modalidad dependiendo del género. En hombres, como lo dije anteriormente, es sobre todo en relación a cuando se apartan de la idea de masculinidad hegemónica, y en mujeres es muy relacionado con el aspecto físico. También, por ejemplo, en hombres hay más conductas violentas, digamos, violencia física, y en mujeres hay más violencia de estilo verbal. Aunque, claro, estos son generalidades, ¿no? En cuanto a, vemos en la tabla de la derecha que la relación con amigos es muy importante para el bienestar emocional. Las personas que no tienen amigos o tienen una mala relación con sus amigos tienen un bienestar emocional muy afectado y tienen un riesgo de depresión muy alto. Y también las personas que no consideran que pueden, o sea, que no se sienten apoyados y apoyadas por sus amigos, tienen un bienestar emocional muy bajo y un riesgo de depresión muy alto. Eh, Este sentimiento de soledad se generalizó en la pandemia y se agudizó. eh, y también quiero contarles de la historia
de una joven de 15 años que decía que las veces que se intentó suicidar fue justamente cuando se sentía más sola y que ahorita virtualmente ese sentimiento se agudizó aún más y que el único contacto que tienen con amigos es a través, es un contacto virtual y dice que aunque no es mucho, em, cito literalmente, no es mucho lo que me dice, pero sí me escucha y eso ya es muchísimo. Entonces, este elemento de la relación entre amigos en el colegio afecta demasiado el bienestar emocional de las personas. Em, en cuanto a capital erótico, esto es un concepto interesante porque no fue tratado por Pierre Bourdieu, pero es un elemento muy importante, digamos, en la vida de los adolescentes. El capital erótico es descrito por la calidad y cantidad de atributos que posee un individuo que provocan una respuesta erótica en otros. Como vemos, hay una relación muy grande entre si uno se considera atractivo o atractiva y su bienestar emocional. Si uno nunca se considera atractivo, vemos que el bienestar emocional está muy afectado y el riesgo de depresión es muy alto. Mientras que si uno siempre se considera atractivo, el bienestar emocional es muy bueno y el riesgo de depresión es muy bajo. En esta tabla, la pregunta de por lo general me siento bien conmigo mismo no es solo relacionada al atractivo, sino es un concepto más general de autoestima. Vemos, por ejemplo, las personas que están muy de acuerdo con que se sienten bien consigo misma son 28% hombres en comparación a las mujeres. Es decir, que en general los hombres están más de acuerdo y están más de acuerdo con sentirse bien consigo mismos, o sea que tienen una mejor autoestima. Y si vemos el lado contrario de la gráfica, muy en desacuerdo, ahí hay una mayor presencia de mujeres. El 10,2% de mujeres dice no estar de acuerdo. De hecho, dice estar muy en desacuerdo con sentirse bien consigo misma y solo el 3% de hombres. En esto del capital erótico también encontramos cuestiones importantes en relación a la cantidad de relaciones sexuales que se tienen o la apariencia de la cantidad de relaciones sexuales, porque en hombres sube el valor social, mientras que en mujeres baja el valor social. Mm, Sobre esto, una estudiante me comentaba que a los hombres se les, cito literalmente, les aumentaba el ego y se sentían los machos alfa del grupito cuando hablaban de sus relaciones sexuales, cierro cita, pero en el caso de las mujeres pasaba algo totalmente lo contrario. Ella dice, otra vez abro cita, yo tuve dos compañeras que quedaron embarazadas. Una le decía que A una le decían que nunca iba a encontrar el papá porque ella se acostaba con todo el mundo. Y la otra fue la que se suicidó porque estaba embarazada y le daba miedo contarle a los papás. Esto de nuevo es, digamos, un hecho muy crítico, pero que ayuda a ilustrar, digamos, la situación y la diferenciación de lo que significan las relaciones sexuales en los géneros y el impacto que tiene en el bienestar emocional de las personas. Listo, entonces esos que conté hasta ahora fueron como los resultados más impactantes y los principales resultados de la investigación y con esos resultados eh, ya nos toca construir teóricamente la relación entre condiciones sociales y bienestar emocional. Lo primero es ratificar la teoría de reproducción social de Bourdieu, porque como vimos, las personas que tenían mejor capital económico y mejor capital cultural en la casa, sí tenían mejores resultados académicos en el colegio. Entonces, todavía se da ese fenómeno de la reproducción social a través del colegio. En cuanto a la teoría social de la infelicidad, también se ratificó, porque se encontró que entre mejor posición social se tenga, mejor será el bienestar emocional de las personas. Y se encontraron también las brechas entre hombres y mujeres y entre personas, bueno, aquí no puedo decir ricos y pobres porque digamos que mi muestra no fue tan amplia, pero sí se encuentran diferencias entre diferentes ingresos y el bienestar emocional. De forma que podemos decir que la jerarquía social tiene una relación con el bienestar emocional, de forma que también hay una jerarquización en el bienestar emocional.
Por lo tanto, la reproducción de la estructura social implica la reproducción de la estratificación social del bienestar emocional. Y por lo tanto, también podemos decir que podemos especular con el concepto de capital emocional. Es decir, les recuerdo que capital es como esos elementos que nos diferencian y nos ponen en alguna posición en la jerarquía social, por ejemplo, capital económico, que es fácilmente asumible, pero también capital cultural. Son elementos que nos jerarquizan dentro del campo social. Pero después de ver los resultados, yo propongo que también existe el capital emocional. Es decir, que entre mejores herramientas emocionales tengamos y mejor sea nuestro bienestar emocional, es más probable que tengamos una mejor posición social. Pero esto es un elemento que es recíproco, es decir, las condiciones sociales afectan el bienestar emocional y el bienestar emocional afecta las condiciones sociales. Porque una persona con mejor bienestar emocional va a tener mejores herramientas para enfrentarse a las relaciones cotidianas. Eh, listo. Entonces, después de ver todo eso, podremos decir que siempre que hay un sistema de dominación y siempre que hay un sistema jerárquico, habrá una desigualdad en el bienestar emocional. Esto también pasa en el colegio. Podemos decir que en los colegios, en las sociedades occidentales contemporáneas, siempre van a haber diferencias y desigualdades en el bienestar emocional de los y las estudiantes. Como esto es un fenómeno generalizado, por la sociedad tiene que justificar un poco esto. ¿Y cómo lo hace? Dando interpretaciones individualistas a los problemas emocionales, es decir, negando que el bienestar emocional depende en parte de condiciones sociales y digamos, situaciones de dominación y exclusión, y diciendo solo que es un problema del individuo, que es porque el individuo es débil o porque el individuo no puede valerse por sí mismo. Y esto de las interpretaciones individualistas tiene un papel en la forma de control social. ¿Por qué? Si no sea una interpretación individualista y la gente comienza a darse cuenta que parte de su bienestar emocional depende de sus condiciones sociales, va a comenzar a quejarse. Y si muchas personas comienzan a quejarse, esto ya se convierte en un movimiento social y en una resistencia social. Por eso la interpretación individualista de los problemas emocionales hace parte del control social. Al final, vimos que nosotros terminamos interiorizando los sistemas de dominación al compararnos con los ideales de normalidad y culparnos por no ser demasiado buenos en el colegio, por no tener buenas calificaciones, por no tener suficiente dinero, por no ser suficientemente inteligentes, atractivos o sociales. Pero en realidad estamos convirtiéndonos en nuestros propios verdugos e interiorizando el sistema de dominación, interiorizando aquellos ideales de normalidad. Listos. Entonces, otra cosa que se me olvidaba, al yo decir que hay una legitimación de los problemas emocionales con interpretaciones individualistas y que estas interpretaciones también afectan el bienestar emocional de las personas, no quiero decir para nada que los y las profesores conscientemente estén afectando el bienestar emocional de sus estudiantes. De hecho, están muy preocupados por el bienestar emocional de sus estudiantes y por eso me permitieron hacer esta investigación, pero como son sujetos sociales, terminan reproduciendo los discursos hegemónicos pues, de su sociedad. También algunas personas me dirán algunas personas podrían decir que en esta interpretación estructuralista del bienestar emocional no estoy teniendo en cuenta aquellos elementos traumáticos, situaciones traumáticas que hacen parte del azar y que no dependen digamos, de nuestras condiciones sociales, sino que son totalmente azarosas. Sobre eso tengo que decir dos cosas. Si realmente esos hechos traumáticos fueran totalmente azarosos, entonces estarían distribuidos eh, igualmente por toda la sociedad y no veríamos ningún efecto en términos estadísticos. Pero también hay que tener claro que esos hechos en realidad no son tan azarosos como creemos ser. Por ejemplo, eh, em, la esperanza de vida en muchos países está relacionada
al ingreso de las personas. Entonces es relativamente más probable tener ciertos accidentes y tener ciertas enfermedades si se es de una clase más baja. Y también, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, claramente que es un hecho traumático, claramente no es un hecho azaroso porque es mucho más probable ser víctima de abuso sexual si se es, por ejemplo, mujer. Em, listo. Muchos estudiantes y muchas estudiantes pues no tienen, aunque ellos sentían todo este espectro de emociones negativas, no tienen muy claro qué es lo que lo causa. Es difícil para una persona, incluso para personas adultas, saber cuál es la causa de su malestar emocional. Y para finalizar, digamos, esta sección de la investigación, quería citar a un estudiante que cuando yo le pregunté por qué creía que las personas se deprimían, este estudiante, de hecho, en su historia, lo podrán ver si leen la tesis, tuvo varios em, hechos traumáticos como abuso sexual y, bueno, intentos de suicidio y estas cosas. Pero cuando le pregunté por qué la gente se deprimía, no respondió en relación a, digamos, a esos hechos traumáticos, sino que dijo literalmente, yo creo que es porque la sociedad los reprime mucho y eso les ha afectado y por eso caen en depresión. Entonces sí hay una percepción por parte de los y las estudiantes de una presión sistemática por la sociedad en general. Listo. Entonces ya teniendo en cuenta las generalidades de, de los resultados teóricos, llega el momento de dar, digamos, algunas propuestas en términos de intervención para mejorar estas situaciones de las que hemos hablado. Lo primero que quiero decir es que lo que voy a decir son cosas muy generales y solo relacionadas al colegio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el bienestar emocional descubrimos que la familia, por lo de la pandemia, está teniendo un papel muy importante, pero digamos desde el colegio no se puede controlar, digamos, el clima familiar de los estudiantes. Entonces, lo que yo voy a decir, las propuestas que voy a dar, es relacionadas a lo que se puede hacer desde los colegios. Y también hay que decir, una vez más, que yo soy sociólogo y no psicólogo, entonces lo que voy a proponer no está en la dirección de tratar personas que tengan problemas de depresión, personas específicas, sino de intervenir en las condiciones sociales, por ejemplo, de un salón para intentar mejorar el bienestar emocional de todas y todos los estudiantes en general y evitar, por ejemplo, casos críticos de intentos de suicidio o cosas por ese estilo. Lo primero, si me han seguido por toda la exposición, dirán que siempre que hay una jerarquía social habrá una desigualdad en el bienestar emocional, pero no se puede intentar intervenir esto diciendo que hay entonces que eliminar la jerarquía social por completo porque yo personalmente lo considero imposible, pero lo que sí podemos hacer es intentar minimizar las brechas en el bienestar emocional, las grandes brechas, las brechas que hacen que los estudiantes, por ejemplo, se intenten suicidar. Para eso hice como 4 grandes propuestas. La primera es incentivar la cercanía entre el profesor y el estudiante. Muchas veces algunos profesores se niegan a validar el conocimiento, las prácticas de sus estudiantes porque no le parecen importantes. Pero en el mundo joven, esos conocimientos y estas prácticas sí son muy importantes. Entonces el profesor y la profesora tienen que estar atentos a escuchar sin juicios ni discriminaciones a priori. Tienen que intentar comprender el mundo de los jóvenes, comprender sus conocimientos y sus prácticas. Esto tiene un efecto también no solo en el bienestar emocional, sino en la calidad de la enseñanza, porque entre mejor sea la relación entre profesores y estudiantes, mejor será la capacidad de enseñanza del profesor, de transmitir, digamos, los conocimientos puramente académicos. Una cuestión estructural para incentivar la cercanía entre profesor y estudiante es disminuir el número de estudiantes que tiene a cargo cada profesor, porque si son muchos estudiantes es muy difícil para el profesor acercarse a cada uno de ellos. Y como elemento final, digamos, de este apartado es que la orientación y la ayuda psicológica en los colegios debe ser una instancia neutral, segura y de apoyo para los estudiantes. No debe ser
una instancia a la que se mande a los estudiantes que no hagan caso, por ejemplo. Y anteriormente no lo mencioné, pero sí en la actualidad siguen habiendo orientadores y orientadoras que se han encargado directamente de, de afectar el bienestar emocional de los y las estudiantes, en vez de ser una ayuda. Entonces es muy importante que la orientación en el colegio sea un lugar neutral, seguro y de apoyo. Listo. El siguiente punto, romper las violencias simbólicas. Esto es muy importante porque no se trata de eliminar las jerarquías sociales, sino de romper aquellos sistemas sociales más violentos. Por ejemplo, hay que romper eh, las formas de relación basadas al machismo, al clasismo, al sexismo, a la homofobia, al racismo, a la xenofobia y a cualquier forma de discriminación y exclusión social. En eso los profesores tienen una gran responsabilidad porque tienen que formarse para ver de sus acciones y de sus propios comportamientos si tienen formas de comportamiento machistas, por ejemplo, y tienen que cambiarlo como primera medida y también aprender a identificar cuando estas formas de sociabilización aparezcan entre los estudiantes y eso es responsabilidad de los profesores, quienes son los que más contacto tienen con los estudiantes. En cuanto a crear relaciones significativas diversas entre estudiantes, esto es una cuestión muy importante que se ha visto afectada por la pandemia, y es la importancia de las relaciones, de las amistades en el colegio para el bienestar emocional. Entonces también se deben incentivar la creación de relaciones afectivas significativas entre estudiantes y para eso se tiene que incentivar la empatía, aumentar las redes de apoyo y apoyar, por ejemplo, la unión en relación a los gustos, por ejemplo, musicales o culturales, videojuegos, todas esas cuestiones en las que los jóvenes se pueden reunir, hay que apoyar ese tipo de cosas. Y para finalizar, hay que cambiar la educación emocional que están recibiendo los y las jóvenes. ¿Por qué? No nos podemos seguir culpabilizando de cosas que superan nuestras capacidades subjetivas. No nos podemos seguir culpabilizando si no somos lo suficientemente buenos en tal cosa o no tenemos suficiente dinero o no somos suficientemente atractivos, todas estas cuestiones, o no somos suficientemente productivos. Todas estas cuestiones son demandas sociales que cargan mucho el bienestar emocional y que muchas veces se salen de nuestro control subjetivo. Em, También, muy importante, las exigencias de felicidad, porque en medios de comunicación, redes sociales, se ha hecho como muy popular la búsqueda de la felicidad, pero no se tiene en cuenta que hay unas condiciones sociales que están afectando que las personas no puedan, digamos, desarrollarse emocionalmente como quisieran. Y quería leerles un fragmento para finalizar sobre cambiar la educación emocional, y es que hay que inculcar la empatía y la amistad radical, compartir los problemas y hacer de lo emocional una cuestión política, porque lo emocional tiene causas sociales y porque la acción colectiva baja la carga emocional de las personas y aumenta la probabilidad de cambiar la realidad. Nunca se podrá cambiar el estado emocional si no se cambian las condiciones y la cantidad de las relaciones sociales de una persona y la calidad, para lo cual es necesario identificar los factores sociales que están influyendo en ello y reconocer que siempre una acción colectiva es más eficaz que una individual en la transformación de los fenómenos sociales. En síntesis, la lucha por el bienestar emocional es también la lucha contra los sistemas de dominación y contra la interiorización de un enemigo que constantemente nos cuestiona y nos desprecia. Listo, terminé. Listo, Daniel. Bueno, muchas gracias. Me alegra un montón poderte escuchar y creo que desde luego me encanta que ya también tienes mucho más, eh, digamos, procesado y madurado el trabajo, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo no quiero, digamos, empezar, tal vez le dejaría a las personas que asistieron, que hagan sus preguntas, sus comentarios. Entonces,
Recordándole a los estudiantes de Reto a la U, porfa, antes, ahí está la lista de asistencia, porfa, es muy importante. Entonces, pueden levantar su manita ahí en el link que dice reacciones, en la parte baja. Ustedes hacen clic y levantan su manita. Entonces, hay una pregunta inicial mientras la gente se nos anima. Juan Sebastián nos pregunta que si se ha mirado si es posible que el hecho de que los hombres que no se sienten felices sean menos probable de comunicar su malestar emocional que las mujeres que no se sienten felices. Entonces, esa es una primera pregunta y si quiere recogemos otra que Vladimir también nos está pidiendo la palabra. Perdón, ya le voy a dar listo, creo que me ayudas ahí, Laura, para darle micrófono a Vladimir Vargas. Ya puedo hablar, creo. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Listo, sí, creo que te escuchamos. Sí, Ahí sí, estoy hablando, no sé, confirmen. sí Perdón. se le escucha. ¿Sí? Dale, dale. Ok, vale. No, primero, bueno, felicitaciones, está muy chévere la presentación. Gracias. Y también se nota entonces el reconocimiento que te hicieron en la universidad, muy bacano. Bueno, yo no soy experto en los temas, pero tenía algunas dudas porque usualmente yo había entendido, aunque como lo digo, no soy experto, no conozco el estado del arte de la cosa, pero tenía entendido que muchos de los digamos, de esos episodios, por ejemplo, de depresión o de ansiedad, pueden darse debido a una mezcla entre dos cosas. Una que es la que tú estás mencionando constantemente, que tiene que ver con el contexto de una persona. Y allí entran a jugar un montón de variables relacionadas con en dónde está situada esa persona en la sociedad. Pero también yo tenía entendido, y me llamó mucho la atención una de las diapositivas que ponías al principio, que una contribución que puede ser importante y que de hecho por eso los antidepresivos funcionan, es precisamente la incapacidad del cerebro de producir cierta cantidad de algunos neurotransmisores. Entonces, a mí me causa, digamos, curiosidad si tú conoces algún estudio que hable más sobre el tema, pero es decir, evidentemente si hay una droga que te puede de cierta manera calmar una intranquilidad que te produce la depresión o te produce la ansiedad, que usualmente vienen de la mano, es porque efectivamente es muy probable que hormonalmente el cuerpo esté afectado, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, eso no significa que ese desorden hormonal se produzca inicialmente por una incapacidad del cerebro, sino como tú bien lo dices y lo expones pues de forma muy robusta, que también puede ser o está muy correlacionado por lo menos con el posicionamiento de esa persona dentro de la sociedad. Entonces, mi pregunta va es hacia si tienes más información acerca de ese juego que hay entre, uno, la parte biológica que ciertamente juega un papel ahí, o sea, por eso me llamaba la atención una diapositiva que creo que ponías como que no había, algo así como que no había relación con la parte biológica. Eh, sí, entonces la pregunta es, ¿cómo has visto tú en la literatura que has leído de de ese juego que hay entre, uno, la parte contextual y dos, la parte hormonal, ya biológica, fisiológica más bien? Ok. Entonces, ¿inicio con la primera o alguien más quiere hacer alguna pregunta?
Sí, si quieres recoge esas dos y con eso ya, sí, Listo. animan. Listo. La primera pregunta en relación a la capacidad o a la tendencia de los hombres de compartir sus emociones cuando tienen un malestar emocional. Y lo que pasa es que en general, si vimos por eso, hubo mayor, por ejemplo, mayor participación de mujeres en las entrevistas y mayor participación de mujeres en las encuestas, porque es una cosa que digamos que yo no estudié específicamente, mi tesis no fue sobre eso, pero yo en las entrevistas sí creo que los hombres en general tienen menos disposición a hablar sobre temas emocionales, tienen menos práctica porque, digamos, nunca se les ha enseñado en su casa ni en sus relaciones más íntimas a hablar de cómo se sienten y a transmitir todo este tipo de cosas. O sea, tampoco sienten el interés en general por hacerlo. Es una cuestión que está cambiando porque, o sea, muchos estudiantes hombres se sintieron atraídos por el tema y fueron entrevistas muy interesantes. Está cambiando, pero se sigue viendo todavía que los hombres en general son más reacios a hablar, digamos, de estos temas emocionales. En cuanto a la segunda pregunta, pues es complicado porque pues, yo ya lo he repetido varias veces, yo soy sociólogo, entonces yo consulté investigaciones relacionadas a los genes y a la biología detrás de la depresión, pero me basé sobre todo en las críticas de científicos, de biólogos a, a esto. Y ellos decían básicamente que no hay una relación, no hay una relación entre tener cierto genotipo y tener mayor propensión a desarrollar depresión. Hay cierto riesgo, pero decían que el riesgo es muy bajo en relación al riesgo, por ejemplo, al riesgo de estar en cierto contexto social. Ahora, yo no, cuando puse lo de biología, yo no estoy negando el proceso biológico de depresión, es decir, si hay un cambio en el cerebro, si hay procesos químicos en el cerebro y la medicación eh, sí estaría actuando contra los síntomas, pero es que esa es mi posición. Actuar contra los síntomas no es lo mismo que actuar contra las causas de la depresión. En ese sentido, mi hipótesis sería que tener una posición social desfavorable y estar metido en relaciones de dominación, en relaciones de exclusión social, desencadenaría los procesos biológicos que conllevan a la sintomatología depresiva. Aún así, aunque yo hablé mucho de depresión, también quiero decir que fue una simplificación, porque mi trabajo es sobre el bienestar emocional. Yo simplemente hablé de depresión para poder em, utilizar la bibliografía de psicología. Y aún así, como les digo, entonces serían las condiciones sociales las que desencadenan el, la dinámica biológica de la depresión, pero esta dinámica biológica no es la causa de la enfermedad llamada depresión. Listo, eso es lo que yo diría sobre esas dos preguntas. Vale, perfecto. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, aquí hay un comentario de Andrea. No sé, Andrea, si la quieres decir a viva voz. Laura, ¿me ayudas a darle el micrófono a Andrea? Dice Andrea, que excelente trabajo. También proponer el trabajo de habilidades sociales con estudiantes desde el colegio, además de la educación emocional. Y Ann nos dice, siento que es tremenda oportunidad que desde la sociología se estén estos temas. Ha sido un tema asignado y abordado a otras disciplinas, especialmente la psicología. Y Vladimir añade la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, son como dos comentarios. Y Juan Sebastián
nos levanta la mano, entonces ya te voy a dar audio, a ver si puedo. Listo. Sí. Hola Daniel, hola Oscar. Muy chulo el Hola. trabajo, muy bonito. Gracias. Y pues yo creo que es necesario seguir haciendo eso al momento. Es que yo de mamá. Entonces, yo tengo una pregunta acerca de los colegios, digamos, los dos colegios que tú miraste. ¿En los dos colegios hacían educación física? Me refiero, porque pues en mi experiencia usualmente cuando uno está deprimido, usualmente una cosa que les sugiero mucho es hacer ejercicio, ¿no es cierto? Ajá. Porque de cierta forma eso ayuda a elevar la cantidad de endorfinas que uno tiene en el cuerpo. Los estudiantes dijeron algo acerca de cómo cambiaron sus rutinas, por ejemplo, de jugar deportes, si se habían afectado por eso, si digamos en un colegio apoyaban ese tipo de cosas, en el otro no se notaba esa diferencia o no. Listo. Ahí les estoy compartiendo el link para que consulten el trabajo completo. Creo que ahí aparece algo sobre el ejercicio porque o sea, yo no pregunté, eso no hizo parte de todas las entrevistas porque como estábamos en pandemia, pues era de suponer que que los colegios no tuvieran educación física en general. Aunque algunos sí tenían eh, como ejercicios en casa, pero no es lo mismo para nada. Un estudiante en específico que había tenido problemas graves de depresión, que había intentado suicidarse, en su caso, él fue uno de los estudiantes de los que más me ayudó a hacer la investigación. En su caso, el orientador, podríamos decir que le salvó la vida porque fue la única persona que se enteró del intento de suicidio que ocurrió durante la pandemia, al inicio de la pandemia. Y, y él dijo, bueno, que el orientador del colegio lo ayudó y que una de las cosas que le ayudaron fue justamente comenzar a hacer ejercicio. Entonces, él se sube a la terraza de su casa y hace ejercicio de manera solita, o sea, él solo. Pero digamos más en relación a otros estudiantes, creo que ese tema no apareció. Listo, vale, gracias. Vale, súper. Sí, justamente, bueno, aquí Anne me pregunta que cómo ve que estos temas se estudian desde la sociología. Yo creo que, pues bueno, pues obviamente esta es una tesis, pues que yo tuve el honor de dirigir. Y bueno, tal vez ahorita Daniel nos puede contar mejor también, me parece interesante cómo llegó a este tema, ¿no? Bueno, pues de hecho Daniel ahorita contará, pero yo creo que es importante justamente, bueno, hay una cosa, mm, creo que se puede cualificar, es decir, sin ir, digamos, en contra de los avances de las otras disciplinas, creo que justamente se puede cualificar la comprensión de estos fenómenos. Y ahí quiero, digamos, como hacer eco frente a la pregunta que se habla de Emil, que en realidad es una gran tensión en muchos fenómenos, eh, que está por un lado lo biológico, ¿no? Y por otro lado lo social, en donde, pues digamos, hay unas comprensiones, unas teorías y incluso discursos que privilegian una comprensión desde lo biológico y otras desde lo social, ¿no? Sobre todo en determinadas áreas de la salud en donde hay una preeminencia, digamos, a lo biológico. Entonces, por ejemplo, no sé, determinadas enfermedades que se supone que tienen una prevalencia, digamos, más relacionada a determinadas características de poblaciones por lo biológico, ¿sí? Y que inclusive llegan a rayar en interpretaciones también racialistas. Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen, no, las personas negras tienen mayor prevalencia de hipertensión, por ejemplo, porque y entonces es como una argumentación tautológica porque son negras, ¿no? Pero en realidad lo que da lo social, ¿no? Y el estudio sociológico es decir, bueno, hay determinados grupos sociales que están en determinadas condiciones de vida que hacen que
lo biológico y lo social generen unos mayores riesgos para que se presenten determinadas condiciones de salud, tanto física como mental, ¿no? Y me parece supremamente poderosos, claro, obviamente con los grandes salvedades que muy bien hace Daniel frente a los resultados que se dan, ¿no? Es decir, mm, que hay, digamos, hay dos categorías centrales que nos permiten a nosotros identificar esos diferenciales en el bienestar emocional, que es por un lado el género, ¿no? Han visto a través de las diferencias entre hombres y mujeres y esa relación que en distintas, digamos, variables que presenta Daniel, tienen que ver con el origen social, las condiciones socioeconómicas, si ustedes quieren, y en ese bienestar emocional. Eh, y me parece sugestiva, y ese era un comentario que, por ejemplo, podría hacer, me parece sugestiva la propuesta de Daniel del capital emocional, ¿no? Porque justamente detrás de la idea de capital también hay prácticas de inversión, ¿no? Eh, lo amarro también con el comentario y pregunta que hacía Juan Sebastián, y es, claro, ¿por qué, digamos, en determinadas condiciones, digamos, sectores sociales, es probable que haya más bienestar, ¿no? Emocional? Y es posiblemente porque también hay mayores prácticas de inversión en capital emocional, ¿sí? No, que el curso de yoga, que el mindfulness, que salir a caminar, que hacer ejercicio en determinadas condiciones socioeconómicas. Es probable que ni siquiera salir al parque a hacer barras sea probable porque pues está el microtráfico, el barrio es peligroso, etcétera. Hay toda una serie de elementos sociales que en efecto puede que influyan, ¿no? Siguiendo como la hipótesis que me plantea Daniel, que me parece súper interesante, que influyen en que yo tenga una mayor o menor posibilidad de hacer inversión en bienestar socioemocional, ¿no? Entonces, me parece eso una cosa súper importante. Yo tendría dos preguntas a Daniel. La primera, que tiene que ver con, bueno, porque ahorita tú hablaste de los colegios y que los colegios estuvieron muy abiertos a colaborarte. La tesis, bueno, tú la terminaste a finales del año pasado, pero quería saber si has hecho el ejercicio de socialización de los resultados con los colegios. Y si no los has hecho, me parecería supremamente interesante porque justamente tú terminas con unas propuestas, ¿no? Y me parece que ahorita, en estos momentos, escuchar justamente estos avances, porque no hemos salido de la pandemia, porque se han exacerbado muchas cosas, porque además estamos en un ciclo de violencia, de profundización de violencias, en donde los jóvenes también son el objetivo de esas violencias. Me parece muy interesante que hagas el ejercicio, que ojalá lo hagas. Pues digamos, bueno, entonces ya me contarás. Bueno, la otra pregunta también que nos cuentes, digamos, cómo llegaste a este tema, ¿no? Y a este giro emocional, porque pues también hay un giro emocional en las ciencias sociales y en sociología estamos ya hablando más de eso. Y tendría otra pregunta de, bueno, claro, tu estudio es un estudio urbano, ¿no? Eh, y lo que te voy a preguntar, pues, es muy a modo de especulación, casi que de hipótesis, y aprovecho que aquí está Jefferson Vanegas, que está haciendo justamente su tesis sobre qué significa estudiar en pandemia en un colegio rural. ¿Tú cómo ves, cómo crees que lo rural pudiera afectar o no este bienestar emocional? Sí, 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 bueno, sí, yo sé, es la pregunta, porque, bueno, pero ¿cómo crees que cómo lo puedes ver? Que se supone que lo rural hay más pobreza, hay más, pero probablemente también hay más relación con, es decir, son sociedades que probablemente son menos occidentalizadas, y bueno, y no sé si ahí también Jefferson quisiera meter la cucharada frente a estas preguntas que te planteo. Entonces, bueno, están estas preguntas y ahí también en el chat hay unas preguntas que creo que puedes, que Ana María plantea, que puedes también tratar de abarcar. Listo. Bueno, entonces
por orden, yo diría, alguien dijo que si podrías considerar tu trabajo como un espacio de primera escucha para estudiantes que nunca han podido hablar de estos temas. Eso fue algo muy, muy duro para mí, especialmente porque yo les decía a los y a las estudiantes que yo no era psicólogo y aún así veía mucha, o sea, ellos confiaban y ellas confiaban mucho en mí al contarme sus historias de traumas y sus historias de cómo se sentían, y yo me sentía como sin herramientas para poder ayudarles y a darles como algo de apoyo, porque, o sea, yo he leído algo sobre el tratamiento en depresión y sé que no sirve, digamos, decir las típicas cosas de todo va a estar bien o cuestiones así. Entonces yo desde, como sociólogo, no sabía eh, cómo actuar en estas situaciones. Entonces yo creo que sí, muchas personas conmigo fueron la primera vez que quizás hablaron sobre cuestiones que le habían pasado. No, estoy seguro, ahora estoy recordando que una estudiante me dijo que sí era la primera vez que hablaba de eso con alguien. Ahora, ¿qué pasó con ese estudiante? Pues como una de las cuestiones del acuerdo de confidencialidad es que yo no puedo divulgar nada de lo que hablábamos en las entrevistas, pues yo no puedo decir, digamos, al orientador o a la orientadora de su colegio, mire que este estudiante está mal por X o Y razón. No puedo porque el acuerdo me lo impide. Entonces yo me sentía realmente muy impotente al escuchar todas estas cuestiones que me decían y no poder hacer nada al respecto. Eh, Eh, Según el profe me preguntaba, no, todavía no he hecho la socialización en colegios. Sí quiero hacerlo con profes y estudiantes, pero quería, digamos, pues como el trabajo para el concurso lo presenté solo hasta este semestre, pues todavía había cosas que estaba organizando. Y digamos que esta es la primera presentación que hago y de aquí para adelante pues me toca contactar con colegios y comenzar a hacer la socialización del trabajo y hablar con los estudiantes. Em, la parte de lo rural, pues es que ahí hay un problema porque realmente em, en la bibliografía casi que siempre me estaba enfocando en la parte urbana, pues como sabía que iba a hacer el trabajo sobre Bogotá, casi que ignoraba todo lo que hubiera sobre rural. Creo yo, o sea, es algo que tengo que investigar, pero creo yo que podría haber quizás mayor cohesión social, eh, pero también, o sea, a pesar de las grandes distancias, en el tipo de sociedad rural puede haber mayor cohesión social, pero en las partes rurales donde haya mayor desigualdad y pobreza y este tipo de indicadores sociales negativos, yo creo que el bienestar emocional también va a estar de forma negativa en estas partes. Tocaría investigarlo. Ahora, ¿por qué llegué al tema? Pues eso hace parte de, digamos, de mi experiencia personal porque yo en el colegio tuve depresión y, digamos, algún problema con uso de sustancias y al final me terminé saliendo del colegio en décimo, no pude terminar el colegio y tuve que afrontar estos problemas de depresión solo. em, y pues desde ese momento siempre tuve la sensación, o sea, yo nunca tuve, digamos, un hecho traumático que yo diga como esa cosa fue la que desencadenó mi depresión. Siempre yo sentía como mucha desconfianza hacia todo el sistema social, aunque no en ese tiempo no podía identificar qué era lo que realmente me estaba causando, digamos, ese dolor. Bueno, con el tiempo superé, digamos, todo esto y quiero decir que, digamos, para hacer el trabajo de tesis, eh, de parte de experiencia personal solo utilicé, digamos, como la empatía que aprendí de ese momento y algunas herramientas emocionales, pero la experiencia de la depresión que tiene cada persona es muy diferente. Entonces yo no puedo decir, como digamos, a mí lo que me ayudó fue, por ejemplo, tal género de música, yo no puedo decir a nivel sociológico, no, es que una propuesta es que todo el mundo se ponga a escuchar esa música, porque no es así. O sea, la experiencia mía personal no es generalizable en un trabajo sociológico. Aún así, pues sí, eh, aprendí, digamos, ciertas herramientas como la empatía, la escucha, eh, todo esto. Y ahora, pues hay una pregunta que no he leído en el chat.
Bueno, la voy a leer. Usualmente se habla sobre los hombres, sobre cómo los hombres tienen menores capacidades o herramientas de gestión emocional precisamente por la cuestión de la crianza machista, como, por ejemplo, el niño no llora, etcétera. Y sin embargo, vemos que son las mujeres las que se ven en una posición desventajosa frente al bienestar emocional. El origen de esto sería la presión social que recae sobre las mujeres, trabajos de cuidado, estética, dominación. Sí, o sea, de hecho sí, sí es cierto que los hombres no tienen con tantas herramientas emocionales, pero también al mismo tiempo de que no tienen tantas herramientas emocionales, no se enfrentan a tantos desafíos emocionales. Las mujeres, como tienen que enfrentarse a más desafíos emocionales por todo lo que hablamos de los sistemas de dominación y esto, también han desarrollado como más las habilidades emocionales. Y sigue la pregunta, en este sentido, las prácticas de gestión emocional, ¿qué impacto tendrían? Es que depende, eso es raro, porque se hizo muy popular, por ejemplo, técnicas de autocontrol, técnicas de autocuidado, y hay que tener cuidado porque muchas de ellas no sirven. O sea, yo no soy psicólogo ni pero estoy seguro que todo lo que sea autoayuda en relación a superación personal y a motivación por sí mismo, eso no sirve. Tendríamos que ver si las prácticas de gestión emocional tienen en cuenta todo lo que hemos hablado hasta ahora de llegar también a intervenir en la calidad de nuestras relaciones sociales y sí, sobre todo eso, en la calidad de nuestras relaciones sociales. Eh, Jefferson quería agregar algo sobre su experiencia en la parte rural. No tiene audio Jefferson. Vale, vale. Daniel, y una preguntita además de lo personal, ¿cómo llegaste al tema, digamos que en tu formación, que como, pues yo la sé un poco porque pues viste muchas materias conmigo, pero no quiero que tampoco sea una cosa centrada en mí, pero sí, no sé si efectivamente el curso de Sociología de las Mujeres, sí, que por ejemplo, exacto, leímos a Eva y Luz y un libro como Duele el Amor, bueno, no sé, digamos, creo que justamente esas formaciones menos ortodoxas que ustedes pueden recibir. No sé si en efecto pues pueda decir uno que eso tiene, digamos, como un impacto en que justamente ustedes puedan también encontrar esas historias personales como que les ayuden a plantear temas que no necesariamente son tan, digamos, clásicos en la sociología. Sí, sí hay como una mayor percepción de importancia de temas, de los temas duros, como por ejemplo todo el marxismo, ciertos autores estructuralistas, y se deja de lado un poco estos temas emocionales. Mm, En efecto, pues yo vi quería que no hablara del profesor, pero voy a hablar del profe porque con él vi Bourdieu y Sociología de las Mujeres, y como vieron, Bourdieu fue un autor muy utilizado, y aunque él es estructuralista y hace parte del canon masculino, yo creo que mi aporte fue unir esa escuela como lo que decía estructuralista con las nuevas corrientes que mencionaba el profesor, como bien lo dijo Eva y Luz. eh, como Eva y Luz, que tienen libros muy interesantes. Y mi intención fue demostrar también, digamos, ya en términos de disciplina sociológica, que estos temas como los temas emocionales están muy ligados también a condiciones estructuralistas. Lo que pasa es que falta que nos pongamos
a realizar la tarea de ver la relación entre la cotidianidad, entre lo íntimo y, por ejemplo, lo que yo decía, proponer que las emociones son algo político. Yo creo que ha faltado sí un poco de investigación sobre esos temas, porque no pareciera que no son importantes, pero en realidad sí lo son muy importantes. Vale, bien. Bueno, no, yo creo que, pues bueno, ahí hay unos comentarios, ¿no? Sobre los hombres y el tema también de los abusos sexuales. Bueno, creo que es interesante como todo este tema. Y bueno, creo que también que estemos ya hablando más abiertamente de lo emocional, ¿no? Creo que eso es un poco interesante. Dice Natalia, resaltar la apuesta por hacer explícitas las emociones que viviste a lo largo de la investigación. Creo que apostarle a escribir sobre tu bienestar emocional también es una apuesta por la metodología, es decir, mostrar cómo siendo sociólogas, sociólogos debemos enfrentarnos a situaciones que a veces escapan de la teoría o lo que nos enseñan a nivel metodológico. No sé si quieras comentar algo al respecto. No, estoy de acuerdo. Sí, sí, y todo el tema de la reflexividad, ¿no? Y por eso sí me parece importante, Daniel, que puedas hacer el tema de la devolución del conocimiento, porque me parece a mí, y sobre todo a las instituciones, ¿no? Y que esa propuesta final que haces también me parece interesante. Ana María, me estás pidiendo la palabra. Creo que ya te puedes activar el micrófono. Sí. Sí, 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 gracias. No, bueno, es un comentario pequeñito y me parece una investigación muy interesante. Yo soy psicóloga y digamos que a mí me parece que, por ejemplo, bueno, había una intervención antes que si habían investigaciones alrededor de los marcadores biológicos de la depresión y eso es súper abundante, o sea, eso es de lo que más hay. Yo, en cambio, creo que sí se necesita investigar más desde otra perspectiva, ¿sí? Porque digamos que eso no es propiedad ni de la psicología ni de la psiquiatría. Por ejemplo, hay un campo también que es muy interesante, que es, por ejemplo, el de los determinantes socioeconómicos, o digamos ya desde la sociología, que me parece también un avistamiento muy interesante, y se necesita de cierta manera fortalecer esta área, porque yo sí creo que todavía hay muchos orientadores que son psicólogos, ¿cierto? Porque eso es más la mayoría de orientadores son psicólogos, y que siempre entonces, bueno, están en un colegio distrital, intervienen y entonces, no, es que son jóvenes complicados, es que son violentos porque sí, es que es porque a usted le falta es que se tome la sopa. No, pues ni siquiera fuera así, es que falta que usted lo medique y es problema suyo, ¿sí? Entonces yo sí creo que se necesita más este tipo de investigación y lo que más hay es sobre marcadores biológicos, ¿sí? Entonces pues me parece muy chévere, muy interesante. Sí, también estaba como un poco con miedo de volver a los colegios a nivel institucional, porque sobre todo en el trabajo escrito aparece como mucha responsabilización a los profesores, es decir, les estoy poniendo tareas y la responsabilidad de cuidar del bienestar emocional de sus estudiantes. Y pues no sé si les guste que yo les diga cómo hacer su trabajo, pero digamos que esa fue una de las cosas que encontré. Y sí, o sea, eso es muy generalizado, culpabilizar, por ejemplo, a los estudiantes que son muy problemáticos por parte de la institución y no preocuparse realmente por intentar cambiar ese tipo de cosas. Vale, súper. Bueno, no, pues muchas gracias. Justamente ahorita que habló Ana María Cruz, Ana María nos va a estar acompañando de hoy en 8 a la misma hora, de 3 a 5 de la tarde. Ana María nos va a presentar justamente
su tesis de maestría en estudios de género que ya se sustentó y ya se aprobó, con muy buenos comentarios también, titulada Trayectorias, Encuentros y Desencuentros en la Aspiración a la Universidad Nacional, ¿cómo van las desigualdades de género? Entonces, bueno, los invitamos, ya tenemos el flyer, ya lo vamos a estar moviendo. Entonces, es de hoy en 8 a las 3 de la tarde también. Entonces, qué rico que nos puedan acompañar, porque pues además este también es una continuidad de otra pues de las investigaciones que venimos haciendo sobre este tema, los temas generales de educación y mucho más centrado en el tema de las desigualdades de género que afectan justamente el acceso de las mujeres a la Universidad Nacional de Colombia y cómo se pueden romper esas desigualdades. Es un estudio netamente cualitativo, es un estudio muy, muy bueno, entonces, pues bueno, no me queda más sino agradecerle una vez más a Daniel, deseándole un futuro supremamente promisorio de aquí en adelante ya como colega, agradeciéndoles a los estudiantes y las estudiantes de Reto a la U, pues que ojalá pues estas conferencias les animen también a que ustedes se presenten a la universidad o bueno, no solo a la nacional, a otras universidades, ojalá a las ciencias sociales porque pues en realidad es muy apasionante. Y bueno, al resto de personas que nos están acompañando hoy, agradeciéndoles mucho. Entonces, bueno, no me queda más sino despedirme y nos vemos en 8 días a las 3 de la tarde.